En la vida hay muchas formas de ver las cosas. En el campo, el modo de Calv, que activás cuando junto a tu semilla llegan nuevos híbridos. Más genética, asesoramiento, garantía de resiembra, FieldView y red de agroservices. Activa tu campo en el mejor modo. Sumá a Dengo y asegura tu cultivo libre de malezas. Encontrá toda la información de Calv en cultivio.com. Contactate con tu centro de soluciones Innova. Hola, muy buenos días. Soy José Martins, presidente de la Bolsa de Cereales. Un honor y una gran gratitud para los amigos de Maizar que me hayan honrado con tratar de moderar este panel. La idea es en que todos, entre todos, tratemos de ir respondiendo a alguna de los grandes interrogantes que tiene el imperativo de la sostenibilidad para nosotros. Vamos a estar acompañados en este caso por Hernán Zunino, que es el coordinador de cadenas de valor en la organización de Nature Conservancy, TNC. Va a estar Agustín Tejeda Rodríguez, que es nuestro gerente de estudios económicos en la Bolsa de Cereales y el presidente de este magno evento. Y con Gonzalo Augusto, que es el economista jefe de la Bolsa de Cereales de Córdoba, y a una persona a quien le agradezco en particular porque nos acompaña y haya hecho un tiempito para estar con nosotros, Julián Echazarreta, secretario de Agricultura de la Nación. A todos ustedes, muchísimas gracias. Una breve introducción, si me permiten. Como todos sabemos, la disponibilidad de tierra, agua, combustibles fósiles es cada vez más limitada. No podemos usarla sin restricciones. Pero por otro lado, la humanidad debe atender demandas crecientes de una población que viene creciendo y que va en camino a superar los 10.000 millones de habitantes. Esto hace que, de alguna manera, tenemos que poner foco a revertir los impactos negativos sobre el medio ambiente, los recursos naturales, que están generando los patrones actuales de nuestra organización económica. Es imperativo, como sociedad, transitar un camino para ir hacia un equilibrio sostenible y equitativo de los bienes que producimos. Por su vínculo con el ambiente, los recursos naturales, sus efectos multiplicadores en la producción, el empleo, la extensión territorial, el impacto social, el sector agroindustrial tiene un papel trascendental en la salida de la crisis por la cual estamos atravesando. El tránsito hacia un desarrollo sostenible debe ir acompañado de legítimas demandas de una producción sostenible que utilice prácticas sociales, ambientales, económicas. Ahora bien, ¿cuál es concretamente la contribución actual que está dando nuestro sector? ¿Estamos preparados para responder a estas demandas increscendo de la sociedad mundial? Y en ese sentido, la innovación y las nuevas tecnologías nos juegan de aliados. Los avances científicos, tecnológicos, dan origen a nuevas trayectorias productivas para la generación de nuevos productos y servicios. Esto basado en formas más sostenibles de aprovechamiento de los recursos naturales que eran imposibles de anticipar hasta hace muy poco tiempo. La adopción requiere superar grandes retos, entre ellos la construcción de puentes con los consumidores y el resto de los actores para dialogar sobre sus impactos. Nos debemos poner un foco muy importante a esto y el gran debate en este panel va a ser, ¿estamos preparados para hacerlo? Con lo cual, hecha esta pequeña introducción a la cual le agradezco muchísimo, le cedo la palabra a Hernán Zunino para que nos comente desde su punto de vista si estamos preparados para hacerlo. Adelante, Hernán, gracias. Hola, buenos días a todos. Gracias, José, gracias a Maizar
por darnos esta oportunidad de presentar. Voy a presentar una breve presentación, calculo que ahí ya la están viendo, y un poco, bueno, ante todo el orgullo de poder presentar y como organización de conservación, la verdad que es una alegría que incluso el nombre del Congreso sea el imperativo, hablar de imperativo de la sostenibilidad, la verdad que a nosotros nos llena de orgullo. Y bueno, yendo directamente a la presentación y a por qué estamos justamente, y nos ha llamado en esta oportunidad Maizar a presentar. Estoy teniendo un problemita con la presentación, no sé si la pueden ver. Ahí va. Un poco comentarles qué es lo que es TNC. Es una organización, como les decía, sin fines de lucro, que trabaja en temas de conservación. Nació en Estados Unidos en 1951, pero fue creciendo y expandiéndose a otros países. Actualmente está en más de 70 países y en Argentina concretamente desde el 2008. Y únicamente para mostrarles de forma rápida por qué estamos trabajando, por qué el interés de conversar aquí en Maizar. Y nuestro programa se divide en tres grandes ejes. Uno es lo que hacemos con el programa de agua, que son programas para asegurar en cantidad y calidad que en distintas cuencas haya provisión de este recurso vital. Y trabajamos tanto en Patagonia como en la zona pampeana y en Mendoza. Luego tenemos el programa de naturaleza y agricultura, que es el más relevante para esta conversación, donde trabajamos también en el Gran Chaco, no solo en la provincia, sino en el bioma Gran Chaco y en Patagonia, y tenemos proyectos desde lo que hablamos de cadena de suministro sustentable, tratando de minimizar lo que es la deforestación y el cambio de uso, y promoviendo, como ven en la presentación, las buenas prácticas agrícolas también en el Gran Chaco. Y por último, lo que ven ahí como Fortín Chacabuco es un campo que administramos cerca de Bariloche, donde también producimos es un campo vacuno, bajo un protocolo de pastoreo sustentable. Y el último eje, ya es un eje más de conservación tradicional, que llamamos de conservación de la naturaleza, donde hay distintos incentivos e instrumentos para promover la conservación más estricta en tierras privadas. Eso es un poco para contarles de TNC y, como ven, lo que es más interesante es el eje para esta conversación de naturaleza y agricultura. Y ya en un tema más personal, creo que es muy interesante poder trabajar en una organización que cree, y es uno de los valores de TNC, en trabajar de forma colaborativa con el sector productivo, con el sector privado, porque realmente cree que las soluciones se encuentran de forma conjunta. Así que de nuevo agradezco esta oportunidad de poder conversar. Y yendo al tema de los desafíos que nos plantea Maizar, los desafíos de sustentabilidad, decidimos plantearlo en tres ejes, que son tres temas realmente relevantes, que es emisiones, todo lo que es gases de efecto invernadero, carbono, el tema de deforestación y cambio de uso, y buenas prácticas y agricultura regenerativa, que bueno, están interrelacionados y a su vez están dentro de un contexto mayor de una normativa ambiental local, internacional, y como decían también en la introducción, está también alineado a requisitos de mercado y de los consumidores. Rápidamente, a vuelo de pájaro, el tema es amplio, lo que es emisiones, pero solamente mostrarles dos gráficos del Ministerio de Ambiente para contextualizar el tema. Y yo creo que acá tenemos una de cal y una de arena en lo que es agricultura, ¿verdad? Lo sintetizo en esta frase. La buena es que Argentina es un país que emite menos del 0,8 del total mundial, pero lo que hace agricultura, ganadería y, bueno, y silvicultura es el 37%, o sea, es un aporte grande. De vuelta, lo bueno es que la agricultura, cuando vemos el gráfico de la derecha, es bajo lo que aporta en comparación con otros sectores, pero de vuelta el otro desafío, lo negativo, es que también tiene un eje de cambio de uso, impacta la agricultura en lo que es el cambio de uso. Entonces ahí encontramos el primer gran desafío, que es el siguiente, es el de la deforestación y el cambio de uso del suelo, ¿verdad? Esto es un gráfico que muestra la deforestación, cómo ha sido las tasas de deforestación, perdón, está en inglés, pero sencillamente para mostrar que es parte de una corriente global, el tema de la deforestación,
y en América Latina la agricultura comercial juega un rol muy importante. Es algo obvio porque ocupa y compite con las mismas tierras en las que están los ecosistemas nativos, ¿no? Y, como les decía, en Argentina en particular, el Gran Chaco fue una de las áreas más afectadas por el fenómeno, sobre todo como ven en el gráfico de la derecha, también del Ministerio de Ambiente, en comienzos o mediados del 2000, donde hubo las tasas más altas, se han reducido, pero todavía hay, como veremos en la filmina próxima, conversión y deforestación, ¿verdad? No es casualidad que se haya dictado, que se haya promulgado la ley de bosques justamente en diciembre de 2007, como veían en el gráfico anterior, que fue donde las tasas eran más altas, y sencillamente la ley de bosques, que es una herramienta de un valor enorme, que ha sido generada a través de un proceso participativo, interdisciplinario, ha dividido los territorios de bosque de cada provincia de acuerdo a su valor de conservación en rojo, amarillo y verde, o categorías 1, 2 y 3. Solamente en la categoría verde, como leen, es donde se permite esta transformación parcial o total. Y bueno, esto es un poco este gráfico mostrando lo que hablábamos recién. ¿Cuál es el desafío? Que ocupan la misma área, lo que es maíz, lo que es soja, y hay un recorrido paralelo con lo que es la deforestación, ¿verdad? Y el gran desafío, o el segundo gran desafío, es justamente que todavía hay, si bien han bajado las tasas, fruto de distintas razones, una de las cuales también ha sido esta ley, obviamente, hay todavía deforestación, como se muestra en este gráfico, en áreas en las que no debería estar. Así que aquí uno de los desafíos, ¿no?, llamados a actuar. Obviamente esto genera una reacción desde la sociedad civil, desde los consumidores. Aquí tenemos todo tipo de campañas, no solo locales, como pueden ver algunas en inglés, también a nivel regional y global, ¿verdad? Lo cual me lleva a la siguiente impacto, que es en la medida en que empieza a haber cada vez más conciencia, cada vez más protestas y más reclamos, empieza a haber desde el sector público, desde el sector privado y también desde las ONGs, una necesidad de mayor trazabilidad. Empieza a ocurrir esto, que es de distintos, bueno, esto es un ejemplo de IDH, este es otro ejemplo de WWF, que es otra gran ONG, empiezan a trazar de dónde provienen las distintas materias primas. No se trata solamente de que los gobiernos o de que las empresas no deforesten o no ocasionen cambio de uso, sino también de ir hacia atrás en la cadena y ver si no se está comprando u originando productos que vengan de zonas o han sido originados de zonas donde haya deforestación. Entonces, esta es otra herramienta, la que Trace, que también mapea los flujos, fíjense, de maíz de distintas zonas a los puertos y hacia el destino final. Todo esto para mostrarle a vuelo de pájaro que hay un creciente interés por conocer el impacto en todos los eslabones. Cada commodity, la producción es mapeada con diferentes herramientas para detectar el origen y tratar de entender todas estas problemáticas ambientales hacia dónde llegan, ¿verdad? Ese era uno de los ejes que quería conversar. Y ahora quería pasar a lo que es buenas prácticas agrícolas. Esta es la definición de FAO, no me voy a detener mucho. Lo que sí quería comentar aquí como mensaje es que ya existen distintas fuentes y la realidad es que Argentina es pionero en eso, en manuales, certificaciones, protocolos de buenas prácticas, con diferente alcance, ¿verdad? APRESID tiene su agricultura certificada, está la red de buenas prácticas provinciales, seguramente conversemos de todo esto, hasta RTRS, que es el estándar, la certificación de soja sustentable. Obviamente el maíz es uno de los cultivos de rotación lógica, así que está en periodo de aprobación de su estándar para maíz, y TNC está trabajando en compilar distintas prácticas ambientales y también prácticas de uso frecuente. Lo que quiero decir con esto es que muchas ya son ampliamente difundidas en Argentina, lo que es obviamente reducción de labranza, siembra directa, cultivo de servicio, proteger los hábitats naturales y aumentar la eficiencia en el uso de los insumos, son todas herramientas que ya conocemos, ¿no? Y la realidad es que el sector productivo ha hecho un muy buen trabajo en mostrarlas, y por eso quería mostrar esta filmina que muestra justamente la adopción de la siembra directa, que es un solo ejemplo de una práctica conservacionista en la Unión Europea, en Estados Unidos,
Obviamente hay un montón de fuentes, esta es, bueno, USDA, Eurostat, pero lo que quiero demostrar es que la adopción de esta tecnología, si bien creciente, no se acerca en nada a lo que estamos acostumbrados en Argentina, así que hay ya un camino bastante largo recorrido, ¿verdad? Y una de las últimas cosas que quería mencionar, porque creo que engloba todos estos conceptos, es una política de parte de la Unión Europea. Ellos, como ustedes sabrán, han firmado lo que es el Pacto Verde, que es un compromiso también político para llegar al 2050 a ser el primer continente carbono neutro, y tiene distintas estrategias, una de biodiversidad y otra es esta, que es la del campo al tenedor, ¿verdad? Y tiene todavía no trazada la legislación, pero sí algunas líneas estratégicas sobre las que la Unión Europea quiere influir a través de su política pública. Y como pueden ver, está en inglés, les pido disculpas, pero habla de minimizar el uso de agroquímicos, minimizar el exceso de los nutrientes, habla de agricultura orgánica, y les quería llamar la atención sobre todo en estas dos líneas, sobre todo la segunda, porque también está relacionada, que habla de reducir al mínimo la introducción en el mercado de la Unión Europea de productos relacionados con deforestación. ¿Y por qué traigo esto? Porque, como ven, está relacionado con todos estos ejes. Europa, que es visto como país por otros países y es pionero e innovador en estas cuestiones, nombra carbono neutro, nombra buenas prácticas agrícolas y nombra deforestación en la cadena, que son todos estos ejes que venimos hablando. Y para cerrar un poco lo que ya hablamos de tendencias de consumo, lo paso rápido, un estudio de McKinsey, únicamente para mostrar cómo el interés va aumentando en productos, esto es cuántos productos se van liberando al mercado, con distintas fuentes de proteína. Y solamente para mostrar, me pareció que muestra el impacto de muchos productos, cómo el consumidor empieza a ver esta preocupación y se traduce en productos concretos. Algunos de estos ya están en nuestras góndolas, algunos en otros países, como la hamburguesa de Burger King, pero para mostrar cómo en el consumidor todas estas cuestiones ambientales de mayor preocupación empiezan a encontrarse en lo que uno consume. Así que con esto ya para cerrar y resumir lo que veníamos hablando, que estas problemáticas ambientales son diversas, están interrelacionadas, carbono, pérdida de biodiversidad, deforestación, contaminación, y como tales requieren un abordaje conjunto. Los consumidores y los mercados, como veíamos, demandan más transparencia, más trazabilidad y tienen más preocupación ambiental. Estas soluciones tienen que surgir de los diferentes actores. El caso de las buenas prácticas es un caso paradigmático, desarrollado por el sistema productivo, y es lógico que así sea. En el caso de las ONGs cumplimos un rol diseminando, poniéndolo en la agenda, pero es el sector productivo el que responde y tiene que hacerlo, ¿verdad? Y en este caso el desafío es comunicar, pero sobre todo diseminar. En el caso de las buenas prácticas, es clave que no quede solamente en los productores pioneros, en los de mayor escala, sino que pueda ser digamos que sea la norma y no la excepción. Y creemos que los incentivos económicos son claves en un contexto productivo que sabemos es desafiante por una innumerable cantidad de razones. Y para terminar, que innovar no es solo la tecnología informática, las herramientas de gestión, que son una parte, sino también desafiar la normalidad, ¿no? Y la siembra directa, los cultivos de cobertura, son prácticas que desafiaron la norma y hoy son parte de lo que estamos incorporando. Así que, nada, esa última reflexión. Así que, bueno, eso era lo que quería presentarles. Así que, bueno, nuevamente gracias a todos por el tiempo y por escucharme. Muchas gracias, Hernán, y felicitaciones por lo respetuoso de estar dentro del tiempo. Estamos en vivo, con lo cual tenemos un tiempo muy establecido para esto. Vamos a tratar de ir rapidito, así nos queda un pequeño espacio al final para algunas preguntas y que cada uno de ustedes pueda ampliar un poquito más. El turno del amigo Agustín Tijera Rodríguez, gerente del equipo de estudios económicos de la Bolsa de Buenos Aires. Adelante, Agustín, gracias. Bueno, muchas gracias, José. Yo no voy a agradecer a los organizadores porque prácticamente me autoinvité a este panel. Créanme que es un gran placer ser parte
de este panel y charlar un poco sobre el desafío de la sustentabilidad. ¿Se ve bien la pantalla ahí? ¿Sí? Bueno, como mencionábamos y señalaba José en su presentación, el mundo se enfrenta a grandes desafíos que hacen imperativo entonces el tránsito a una sociedad más sostenible y equitativo, y eso despierta demandas legítimas de distintos sectores de la sociedad que incluso terminan plasmándose en Argentina y sobre todo en otros países del mundo, como mostraba recién Hernán, en políticas públicas. Y la gran pregunta que está detrás del lema de este congreso es si estamos preparados para responder esos desafíos. Yo les voy a contar a continuación de que el sector agroindustrial y la cadena de maíz y el sorgo en particular han tenido un crecimiento muy importante en los últimos años, con una gran contribución a la sustentabilidad en términos económicos, sociales y también ambientales. Aquí, con datos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, nuestro trabajo, les mostramos el gran crecimiento que ha tenido el área de maíz desde la campaña 15-16 hasta la campaña 19-20. En solo 4 campañas, el área sembrada creció un 61% y la producción creció un 63%. De esa manera, esta campaña, la 19-20, la que estamos terminando de cosechar, por primera vez en 23 años, la producción de maíz supera a la producción de soja en Argentina. No obstante, sí hay que tener en cuenta, y si vemos lo que sucedió en la última campaña, la 19-20, vemos que hay algunos signos de estancamiento en ese gran crecimiento que traíamos de las campañas anteriores. Este gran aumento de la producción trajo consigo también un gran incremento, como les contaba, de la contribución económica de las cadenas del maíz y el sorgo a la economía argentina. Y acá lo que les estoy presentando son también datos que vienen de las estimaciones de Bolsa de Cereales, del Producto Bruto, de la contribución de ambas cadenas, aquí desde la producción primaria, los insumos, hasta la industria de primera transformación. Y ahí pueden ver que en términos de exportaciones para el año 2019, estas cadenas contribuyeron con 6.600 millones de dólares, un crecimiento del 60% del 2015, en solo 4 años. La recaudación fiscal casi alcanzó el aporte al fisco de estas cadenas los 3.000 millones de dólares. Y el Producto Bruto de ambas cadenas casi alcanzando los 12.500 millones de dólares. Mientras la economía argentina total tuvo una caída en esos 4 años de alrededor del 4%, estas cadenas crecieron casi un 50% en su Producto Bruto, lo que les permitió ganar un protagonismo muy importante. Y ahora bien, si sumamos, yo les decía, llegamos hasta la industria de primera transformación, si sumamos el resto de los eslabones e incluimos los eslabones de carnes y de lácteos y conformamos lo que podemos denominar la cadena del gran maíz o el maíz ampliado, bueno, la contribución es mucho mayor y ya estamos dando cuenta del 16% de las exportaciones totales de Argentina, 10.600 millones de dólares en 2019, y el 4,5% del PBI, casi 20.000 millones de dólares. Lo que hace que esta cadena sea una de las principales dentro de la economía argentina. En términos sociales, según el último censo agropecuario, tenemos a lo largo y ancho del país casi 251.000 explotaciones agropecuarias. De esas, 77.691 sembraron maíz y sorgo el año del censo. Y en términos de empleo, y este dato es muy importante, estas cadenas aportan con 735.524 empleos directos, más del 6% del total de los trabajadores registrados en Argentina. Y finalmente, en términos ambientales, hay que destacar la gran contribución que hacen estas cadenas a la sustentabilidad de nuestros sistemas productivos, mucho lo señaló Hernán en su presentación, y sobre todo el cuidado de un recurso estratégico como es el suelo. ¿Sí? En la campaña 19-20, el maíz aportó con el 20% de la rotación, si sumamos el total de gramíneas, 43% del área sembrada. El 92% de la superficie de maíz se hizo bajo siembra directa, y a la par del gran crecimiento del área también aumentaron otros indicadores tecnológicos, tanto de uso de insumos como de manejo. Incrementaron las dosis de fertilización de una manera muy importante en estos últimos 4 años, aportando ¿sí? a la reposición de nutrientes. El muestreo de suelos, una tecnología también muy importante e innovadora. 30% de los productores ya está haciendo muestreo de suelos en Argentina, con un gran incremento en las últimas campañas. En resumen, el maíz es el cultivo más tecnológico
de Argentina, el 46%, de acuerdo a los datos del relevamiento de tecnología agrícola aplicada de la bolsa, el 46% de los productores aplica paquetes de alta tecnología, siembra maíz con alta tecnología en Argentina. Ahora bien, si bien estos números son importantes, hemos tenido un gran crecimiento, el potencial es sobre todo, es muy superior, es aún mayor. Y para reflejarlo les quiero mostrar esta infografía. La original es de la National Corn Grower Association de los Estados Unidos. Nosotros lo que hicimos fue simplificarla un poco y traducirla al castellano. Y ahí lo que podemos ver son la cantidad de usos del maíz, la cantidad de productos que pueden derivarse de un grano de maíz, que como he escuchado muchas veces a Víctor Castelo nombrarlo el grano mágico. ¿Sí? Ahí podemos ver desde la exportación del grano, pasando por productos industriales, incluyendo bioplásticos, combustibles con el etanol, medicina, cosmética, hogar, alimentación humana, alimentación animal y otros productos, pegamentos, tizas, crayones que pueden derivarse de un grano de maíz. Y ahí es donde podemos ver, está reflejado los encadenamientos de estas cadenas, los efectos multiplicadores, las grandes oportunidades de negocio, de nuevos negocios que puede ofrecer una cadena como la del maíz. Y ahí es donde quiero detenerme un momento, porque, como señalamos en los discursos de apertura de este congreso, el maíz se ha extendido a lo largo y ancho de toda la región productiva de Argentina, convirtiéndose en el cultivo más federal, esto es, con mayor presencia y más homogénea entre los distintos sectores, entre las distintas regiones, abriendo la posibilidad para la conformación de clústeres regionales para la transformación de ese maíz en origen, convirtiéndolo en otros productos y servicios biobasados, contribuyendo entonces a continuar en la senda de crecimiento del cultivo, pero abriendo posibilidades muy importantes de desarrollo territorial en un país tan grande como es Argentina. Algo del camino hemos recorrido, aquí les presento la transformación de ese maíz, la conversión del maíz en distintas cadenas productivas en toda Argentina. Vemos que hay una fuerte impronta regional en la mayoría de ellos. La primera, la transformación en carne bovina, con la provincia de Buenos Aires jugando un papel clave, pero también con todas las provincias en el margen oeste y el norte de nuestro país. Las cuencas lecheras, el crecimiento de la cadena porcina, la cadena aviar con la gran participación de la provincia de Entre Ríos, y la del etanol, con Córdoba siendo uno de los actores más importantes. Ahí creería Gonzalo después va a explayarse sobre esto en su presentación, pero también las plantas de molienda húmeda y molienda seca. No obstante, todavía nos queda mucho camino todavía por recorrer, transformamos relativamente poco del maíz que producimos, y ahí es donde entonces está el desafío de generar los incentivos para que se dé esa transformación, en nuevos bienes, servicios, en alimentos, en otros productos biobasados. Y para dar esos incentivos va a ser determinante, y la Bolsa de Cereales está trabajando mucho en eso, la apertura de mercados, las negociaciones internacionales, porque es desde el lado de la exportación, entendiendo de que Argentina tiene mercado para estos productos maduro, abastecido, es desde el lado de la exportación donde vendrán los principales incentivos, y ahí entonces las negociaciones internacionales juegan un papel fundamental, llevando y mejorando la competitividad de nuestros productos en los principales mercados del mundo. Sabemos que la coyuntura es muy difícil, nos desafía, incluso pone en riesgo lo que ya hemos conseguido y les he mostrado. Tenemos fuentes de incertidumbre muy grandes a nivel mundial, con la pandemia, con la guerra comercial, a nivel climático, ¿sí? Con déficit hídrico que no nos está permitiendo concretar toda la intención de siembra ahora en Fina, y con algún pronóstico de niña hacia adelante. Por eso es que desde el inicio de la campaña 2021 decimos, es muy importante un horizonte de previsibilidad en materia de políticas y sobre todo trabajar en las herramientas de gestión del riesgo a favor del productor. Un plan integral de gestión de riesgo que le permita a los productores gestionar los riesgos de mercado, de precio, el riesgo climático y poder entonces alentarlo a tomar inversión, a hacer las inversiones en tiempos con tanta incertidumbre como el que estamos viviendo. Pero saliéndonos, y más allá del desafío que nos presenta la coyuntura, y pensando entonces en el mediano y largo plazo y cómo continuar en la senda del crecimiento, se nos abre una agenda muy importante, con iniciativas muy interesantes. Decía Hernán, tenemos que seguir trabajando para que cada vez seamos más los que hacemos las cosas bien. Y ahí la red de buenas prácticas agropecuarias viene haciendo un trabajo muy importante. Yo los invito a todos a ver el panel que tuvimos en la jornada de lanzamiento
hace 2 semanas en el lanzamiento de este congreso con una participación de todos los nodos regionales de la red, donde se muestra ese gran trabajo. Pero no solo tenemos que hacer las cosas bien, decía Hernán también, nos desafiaba al final de la presentación, hay que medirlo, hay que demostrarlo y hay que comunicarlo. Y ahí aparece otra iniciativa muy interesante de las bolsas de cereales de todo el país, que es la del Programa Argentino de Carbono Neutro, que viene a tener un cambio de enfoque ofensivo en estos temas, demostrando, trabajando también para que existan oportunidades de negocio, oportunidades de captura de valor, de beneficio económico siendo más sustentables. Y finalmente, la agenda de trabajo para el desarrollo de una estrategia bioeconómica para Argentina. La Bolsa también viene trabajando fuertemente desde hace muchos años, junto también al sector público, para trabajar en el desarrollo de esta estrategia que engloba estas iniciativas anteriores que les he comentado. Porque estamos convencidos de que Argentina es tanta la posibilidad de una industrialización moderna que potencie los vínculos entre la biomasa, los recursos naturales, el conocimiento, la innovación, para producir más bienes, energía, nuevos servicios, con mejor performance ambiental y utilizando de manera más eficiente los recursos con los que contamos. La bioeconomía es la respuesta para mayor contribución, para mayor crecimiento económico, para mayores oportunidades en todo el país y para cuidar el medio ambiente. Las cadenas del sorgo y del maíz pueden constituirse en corazón de esta estrategia. Tenemos activos claves sobre los cuales trabajar, recursos naturales, capacidades científicos tecnológicas, sobre todo en el ámbito de la biotecnología, empresas biotecnológicas como el clúster de semillas, un modelo de negocio dinámico, innovador, con productores de los más competitivos del mundo, y una institucionalidad fuerte, de larga trayectoria, donde Maizar y la Bolsa de Cereales son actores fundamentales. Así que lo que queda es trabajar fuertemente sobre la base de estos activos, de estas condiciones de partida, fortalecer el diálogo público-privado y con el resto de los sectores de la sociedad para poner en funcionamiento un marco que propicie la inversión, que propicie las exportaciones, que propicie los nuevos negocios. El futuro depende de nosotros, y como lo he escuchado muchas veces a nuestro presidente, a José Martins, y también al secretario de Agricultura, parafraseando a un viejo filósofo español, argentinos a las cosas. Muchas gracias. Gracias, Agustín, y se va poniendo interesante esto. Ya empezamos a lamentarnos el corto tiempo que tenemos. Vamos a tener que hablar con el presidente del Congreso, que nos castigó con tan poco tiempo. Bueno, estimado amigo Gonzalo Augusto, en representación de los amigos cordobeses, por favor, todo tuya la audiencia. Gracias. Bueno, muchas gracias, José, gracias a la organización de Maizar, a todos los que hicieron posible este congreso. Agustín, como presidente, muchas gracias por brindarnos este espacio a la Bolsa de Cereales de Córdoba. Bueno, sumando a lo que decía Agustín, la idea es mostrar desde nuestra bolsa algo más regional, lo que está pasando en Córdoba con la cadena de maíz y obviamente el aporte que le hace a la sostenibilidad de la provincia de Córdoba. La presentación la estructuro en 3 partes. Por un lado, lo que significa la mayor producción de maíz. Por otro lado, el agregado de valor en origen, el caso del etanol. Y por último, la interacción público-privada con la promoción de las buenas prácticas agropecuarias. Respecto a la producción de maíz en Córdoba, en los últimos años, principalmente en los últimos 5 años, producto de este cambio en los derechos de exportación que favorecieron relativamente más a los precios del maíz, la producción, el área sembrada, de maíz incrementó en un 69%, donde esta campaña estamos cerrando con 2.700.000 hectáreas, que es el segundo mayor valor en la historia de la provincia de Córdoba. Y algo muy importante en términos de sostenibilidad, principalmente para la conservación de suelos, es cómo cambió la participación o la relación con el área sembrada de soja. Hace 10 años, por cada hectárea de maíz en Córdoba, teníamos 4 hectáreas de soja, y en la última campaña, por cada hectárea de maíz, tuvimos 1,5 hectáreas de soja. Por lo tanto, esta caída está reflejando la rotación, la incorporación de maíz a los planteos, que obviamente favorece a los suelos de nuestra provincia. Respecto a los rendimientos, esta campaña también estamos cerrando con muy buenos rendimientos, si bien no son los rendimientos récords que tuvimos el año pasado,
pero estamos hablando de un promedio para la provincia de 84 quintales por hectárea. En este marco, en la campaña que estamos cerrando, tenemos una producción de poco más de 21 millones de toneladas, lo cual implica que en solamente 5 años, 5 campañas, la producción de maíz en Córdoba prácticamente se duplicó, pasando de un promedio de 10 millones de toneladas a superar las 20 millones de toneladas. ¿Cómo está conformado a nivel nacional? Bueno, Córdoba representa el 38% del maíz de Córdoba, de Argentina, siendo la mayor productora de este cereal a nivel nacional, seguida por Buenos Aires con el 25% y Santa Fe con el 15%. Y además no solamente que es la mayor productora, sino en cuanto a la disponibilidad del cereal, cuando nosotros lo dividimos por la cantidad de habitantes, Córdoba produce 6.000 kilos por cada habitante per cápita, mientras que, por ejemplo, Santa Fe son 2.300 kilos por habitante y Buenos Aires 760 kilos por habitante. Ahora bien, un ejercicio que hicimos el año pasado cuando hicimos el remate del primer lote de maíz acá en Córdoba y que nos pareció interesante volver a mostrarlo ahora, es qué pasaría si desagregamos a los 4 mayores exportadores mundiales de maíz en sus divisiones administrativas, cuál sería el puesto que ocuparían estas divisiones si fueran países. Entonces, de esta manera, tenemos 98 divisiones administrativas que producen maíz en Estados Unidos, Brasil, Ucrania y Argentina, que son los 4 mayores exportadores de este cereal. Entonces, en estos 98 estados, provincias u oblasts, ¿cómo queda la provincia de Córdoba? Entonces, de esta manera, vemos que Córdoba, durante esta campaña que está cerrando 19-20, ocupó el 6º puesto en cuanto a producción a nivel mundial de maíz, donde hay 4 estados de Estados Unidos por delante y un estado de Brasil en 4º puesto. Así que comparado al año pasado, incrementó 2 puestos, donde el año pasado estaba en el 8º lugar. Y a su vez, cuando lo vemos también, producción per cápita sigue siendo el 6º estado a nivel global en cuanto a disponibilidad de cereal por cada habitante. Por otro lado, pasando al segundo tema, lo que es el agregado de valor en origen, el caso del etanol, que es lo que vamos a ver ahora, pero antes para ver cuánto es lo que transformamos en Córdoba. Aproximadamente en Córdoba se transforman 3,7 millones de toneladas de maíz por campaña, que si tomamos en cuenta las últimas campañas donde tuvimos un elevado nivel de producción, eso representa el 16-17% de la producción de Córdoba, y el resto se transforma en otras provincias o se exporta como grano. Pero tomando las producciones promedios, Córdoba transforma aproximadamente el 35%, siendo el etanol el principal destino de esta transformación, seguido por la producción tambera y luego la producción de los distintos tipos de carne, porcina, avina y el ganado bovino. El caso del etanol en particular, hasta el 2012 el etanol en base a maíz prácticamente no existía, eso se empezó a fomentar desde el sector público y a través del apoyo de las inversiones privadas, y en el último año tenemos que la producción de etanol en base a maíz hoy supera lo que es la producción de etanol en base a caña de azúcar. ¿Quién produce este etanol en base a maíz? Bueno, Córdoba es el principal productor del etanol con 71% de la producción nacional, seguida por San Luis y Santa Fe. En la provincia de Córdoba tenemos capacidad para moler 447.000 metros cúbicos, de producir etanol en esa cantidad, y el año pasado producimos 404.000 metros cúbicos de etanol, que esto representó un consumo nada más ni nada menos que de 1 millón de toneladas de maíz que tuvieron como destino la producción de etanol, donde se procesa en 4 plantas, siendo la de ProMaíz la más grande, ubicada en el sur de la provincia, en Alejo Ledesma, seguido por Aca Bio, en la ciudad de Villa María, con el 33%, Bio 4 en Río Cuarto, y Porta en la ciudad de Córdoba, en Córdoba capital, pero cuyo destino es para alcohol, para hacer otros productos de venta minorista y no etanol como combustible. Y por último, para ir cerrando, lo que son las buenas prácticas agropecuarias, que esta es una iniciativa del gobierno de la provincia de Córdoba, cuyas distintas metas son
conservar el suelo, manejar de manera eficiente el agua, innovar tecnológicamente, capacitar a los productores, disminuir el impacto de todas las actividades agrícolas y pecuarias y producir protegiendo todos los recursos que disponemos en la provincia. De esta manera, el gobierno estructuró un sistema de recompensas o de aportes monetarios por cada buena práctica agrícola que los productores iban realizando. Y en este sentido se logró que muchos productores se beneficiaran y que entraran en este programa, donde se validaron más de 11.400 prácticas. Hay 1 millón de hectáreas que están en la provincia bajo BPAs, si bien tenemos más de 6 millones de hectáreas con aptitud agrícola, y todavía falta mucho, pero ya es un gran avance, y donde hay muchos productores que han logrado capacitarse bajo este programa. Y algo que sumamos de la Bolsa de Cereales de Córdoba, que son los indicadores de responsabilidad y sustentabilidad, que son los Indicagro, que forman parte como una buena práctica para entrar al programa, donde hay más de 824 productores que se pudieron aplicar estos indicadores, que les permite medirse y ver cómo está su empresa en cuanto a sustentabilidad y responsabilidad empresarial. Y por último, para cerrar, y como lo decía Agustín, en cuanto a lo que es el elevado nivel tecnológico que requiere el maíz, requiere grandes inversiones, genera grandes aportes a la sustentabilidad del sistema productivo, como también hemos visto en los últimos años por el gran aumento de área, y bueno, todos los usos que le podemos dar, y uno de ellos que yo les mostraba, que es el tema del etanol, que solamente en 5 años no existía y hoy representa básicamente el 30% del consumo de maíz en Córdoba, y todavía el potencial es enorme, y con todo lo que eso significa en términos de empleos, ingresos y divisas. Bueno, y para cerrar, y acá como estamos representantes de organizaciones privadas y públicas, como el secretario de Agricultura, que consideramos que esta interacción adquiere un rol fundamental en cuanto a lo que es la transformación de maíz en origen, por todo lo que ello conlleva, y obviamente también para mantener y seguir produciendo más maíz. Así que bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Gonzalo. Cuántos títulos van quedando acá, ¿no? Cuántos disparadores que nos tienen que servir a todos como cadena para reflexionar, para ir poniendo un poquito más de foco. La palabra de nuestro amigo Julián Echazarreta, secretario de Agricultura de la Nación. A ver, ¿qué es lo que opina el sector público de todo esto? Adelante, Julián, gracias. Bueno, muchas gracias. Agradezco a las autoridades de Maizar 2020, particularmente a Agustín Tejeda, a Alberto Morelli, a usted, presidente de la Bolsa, como moderador, José Martins, por esta invitación que me honra, y los felicito por la exitosa reunión en este novedoso modelo electrónico. Es un gusto asistir a este evento que convoca la cadena de valor formada alrededor de este maravilloso grano que es el maíz. El maíz, el que hace tambalear viejas dicotomías como campo versus industria. Desde el Imperio Romano guardamos una máxima que es res non verba, o sea, cosas, no palabras. Ya algo había mencionado Agustín, parafraseando a Ortega y Gasset. A los argentinos nos suele costar llevar adelante esta máxima, pero tenemos excepciones, y la cadena de maíz es justamente una de esas excepciones en las cuales fuimos a las cosas, en las cuales se obtuvieron hechos, actos, y no solamente palabras. Los 50,5 millones de toneladas obtenidas en la última campaña, que fue sembrada y cosechada en situaciones muy cambiantes, más estresantes aún, por causas ajenas a la producción, son el insumo imprescindible para mantener el alto nivel de industrialización de la molienda seca, de la molienda húmeda, de la nutrición animal, de la alimentación humana, de la exportación a diversos destinos en el mundo, y dan cuenta de esta cadena de valor de maíz que va a las cosas, va a los hechos. Otra característica nuestra, bien criolla, es la de contar con una gran cantidad de normas jurídicas que, por diversas causas, nos empeñamos luego en eludir o en no cumplir.
cuando directamente no las transgredimos. Desde luego que hay excepciones a esta vocación de anomia, y otra vez la cadena de maíz es una excepción. Vamos a ver algunas normas, solamente repasarlas, que atañen al maíz en lo que respecta a la sostenibilidad del producto y a la industrialización del grano, que es la esencia de esta cadena de valor. La primera, la ley 24.295 de 1994, que ratifica la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Entre los informes a presentar se encuentran las comunicaciones nacionales, los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero y los programas nacionales que contengan medidas para mitigar el cambio climático y facilitar la adaptación. La ley 27.270, que ratifica el Acuerdo de París. El Plan de Acción de Agro y Cambio Climático contiene las medidas de adaptación y mitigación para el sector agro y las hojas de ruta en las que se describen el posible camino de implementación hacia 2030 para el cumplimiento de la contribución determinada a nivel nacional, identificando las herramientas e instrumentos disponibles, así como los desafíos y necesidades. En este contexto, las medidas de mitigación tienen por objeto gestionar las emisiones de gases de efecto invernadero y aumentar el secuestro de carbono, ya se ha dicho en esta jornada, de forma tal que se generen sinergias con la eficiencia productiva, la competitividad y la seguridad alimentaria. El cultivo de maíz tiene un papel clave por sus implicancias positivas sobre la rotación de cultivos como medida ya incorporada en los compromisos del plan. Estos compromisos consisten en alcanzar el año 2030 una proporción de 48% de superficie cultivada con cereales y un 52% con oleaginosas. La Ley 27.520 de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global, la Ley 27.182 que ratifica el Tratamiento Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos, o TIRFA. La Autoridad Nacional de Aplicación del TIRFA es el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, según el decreto 409 de junio de 2019. La Ley 24.375 que ratifica el Convenio sobre la Diversidad Biológica. De este se desprende el Protocolo de Nagoya, a su vez, que versa sobre el acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativamente de los beneficios derivados de su utilización, y fue aprobado por la República Argentina por la Ley 27.246. Hay leyes de presupuestos mínimos, yo las voy a mencionar solamente, son muy importantes todas ellas, vale la pena mencionarlas. Por ejemplo, la Ley 25.675, General de Ambiente, la Ley 25.688 de Gestión de Aguas, la Ley 25.831 de Información Ambiental, la 26.331 de Protección Ambiental de Bosques Nativos. Aquí establecen los presupuestos mínimos de protección ambiental para enriquecimiento, la restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos. Se señaló hoy con certeza por Agustín de que en esta cuestión de los bosques nativos también es muy importante para el acceso a los mercados, y lo va a ser cada vez aún más. La Ley 26.562 de control de actividades de quema, la Ley 26.639 de protección de glaciares, la 26.815 que es la que crea un sistema federal de manejo del fuego. Ya directamente relacionado con lo cotidiano de la actividad nuestra, digamos, tenemos la Ley 27.279 de gestión de los envases vacíos de fitosanitarios. Esta ley establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión de los envases vacíos de fitosanitarios, en virtud de la toxicidad del producto que contuvieron, requiriendo una gestión diferenciada y condicionada. Yo los insto, porque sé que hay muchos productores escuchando, los insto particularmente a que prestemos mucha atención a este tema, y para ser gráfico me refiero al triple lavado y al llevar a los centros de acopio que deben construirse estos envases. Otra ley importantísima, ya en terreno de la energía, es la 26.093 de biocombustibles. Pues repasaba de la Bolsa de Comercio, de la Bolsa de Cereales de Córdoba, la importante inserción del bioetanol en esta provincia y en otras. Bueno, esto es consecuencia de esa ley. Es un régimen de promoción para la producción y uso sustentable de biocombustibles en el territorio de la República Argentina. Esta norma, que tiene vencimiento el próximo año, es fundamental sea reemplazada por una nueva, que contemple el valor de esta cadena para el desarrollo de verdaderos polos agropecuarios industriales en los lugares de producción, contribuyendo al desarrollo tecnológico y contribuyendo también
a la generación de divisas por exportaciones y sustitución de importaciones. Honestamente estoy ansioso de escuchar al destacado panel de expositores especializados en el tema convocados por este Maizar 2020. Es un deseo factible de satisfacer con una ley adecuada que las realidades de fábricas en las provincias de Córdoba, Santa Fe y San Luis sean ampliadas y además sean replicadas en otras provincias. Hay tecnología y desarrollos nacionales, mejoramiento de tecnologías internacionales que sustentan un rol importante para esta industria de biocombustibles renovables y también producción de alimentos. Otra ley, la 26.190 de Fomento Nacional de Fuentes Renovables de Energía de la Producción Eléctrica. Estas son fuentes de energía renovable no fósiles, por ejemplo, la energía solar, la eólica, la geotérmica, la maremotriz, la hidráulica, la biomasa y la de biogás, con la excepción de los usos previstos por la Ley 26.093 de biocombustibles. Así, generar biogás con los purines de cerdo o con los detritos de un feedlot o de un tambo, complementados por cultivos energéticos como el silo de maíz o de sorgo, completan el ciclo de economía circular en establecimientos radicados exitosamente en San Luis, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y otros proyectos que están ahora mismo en construcción en otras provincias y son claros ejemplos de que realmente se lo puede hacer. Desde el maíz que alimenta a los animales, el tratamiento de sus purines o estiércol, como es la incorporación de silo de maíz o de sorgo, se logra un biogás que adecuadamente tratado puede ser combustionado en motores ciclo Otto para lograr después energía eléctrica y calórica para ser utilizada en la misma zona o para volcarlo a la red de interconectado nacional y aún para envasarlo para su utilización en el parque automotor. Finalmente, con los sólidos, se logra un fertilizante orgánico que cierra así el caso de bioeconomía circular. Cuando se instala una fábrica de bioetanol, base de maíz, o cuando se instala un criadero de aves o de cerdos de alta tecnología, además de necesitar este grano y además de necesitar sorgo de calidad estable y suficiente para una producción anual, contrata ingenieros, técnicos y en general colaboradores de la zona de influencia, genera contratos con universidades, genera un polo de conocimiento y el mundo abierto a la innovación, produciendo biocombustibles, energía, alimento con destino al consumo humano y la nutrición animal. Es realmente todo virtuoso. En Argentina está la tecnología, está el capital humano, las condiciones naturales para la producción sostenible. Y en todo ello, desde los desarrollos de la semilla para el grano, el forraje, su almacenamiento y conservación, está vigente la cadena aquí presente en Maizar. A todo esto, no puede obviarse el beneficio que se le hace al recurso suelo, que está amparado a su vez por otra ley, que es la ley 22.428. También podemos mencionar la producción orgánica, que es la ley 25.127, de régimen para las producciones agropecuarias orgánicas y o ecológicas. Establece el concepto, el ámbito y la autoridad de aplicación. La promoción, sistema de control, crea la Comisión Asesora para la Producción Orgánica en el ámbito de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y Alimentación. También en materia de agroquímicos, la ley 27.233, que es de declaración de interés, y la llamada ley SENASA, que después me voy a referir. Aún con todo el entramado legal que tenemos algunas todavía normas pendientes y que son muy importantes y van a ser seguramente valoradas por el sector. Una es la ley de aplicaciones de fitosanitarios. Teníamos un proyecto sobre el cual merecemos todavía trabajarlo para determinarlo como corresponde y poder elevarlo para que se plantee en el Congreso. Tenemos una ley pendiente que supo tener estatus legislativo y lo ha perdido, lamentablemente, que está dirigida a la conservación y mejoramiento de la fertilidad de los suelos de uso agropecuario a través de la promoción del uso de fertilizantes y de las adecuadas prácticas en su aplicación. Aquí nos sacó del estatus parlamentario una cuestión tributaria, que confiamos en que podamos resolverla prontamente. Bueno, tenemos pendiente la ley de humedales, tenemos pendiente también, como dije antes, la ley de registro de productos fitosanitarios, que es la que jerarquizará y dará mayor forma de ley a todo el accionar del SENASA. Innovación no está ajena, los expositores previamente lo mencionaron rápidamente, y rápidamente lo voy a hacer yo también.
Hay grandes potencialidades y posibilidades en nuestro país para consolidar y crecer en el ámbito de la biotecnología y la bioeconomía a nivel mundial. Estamos en un mundo en que aún en pandemia es demandante proteína, producida además en forma sostenible. Es una exigencia, es nuestro imperativo, producirla además en forma sostenible. A esta altura, quiero dedicarle un párrafo en humilde homenaje al productor argentino, que además de invertir fuerte e incansablemente, no ha sido ajeno a varios logros de novedosas soluciones para bajar costos, mejorar rindes y mejorar calidades, y que se está además apoyando en tecnologías de la información y comunicación transversales tanto a la ganadería como a la agricultura. Aprovecho para comentarles que en el equipo de trabajo de la Subsecretaría de Agricultura participa activamente, junto a diversas instituciones especializadas, en la Mesa ACTech Nacional, Magna, que convoca a la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional. Y en forma paralela se encuentra elaborando un análisis con propuestas de políticas tecnológicas que nutren, que sustentan con certezas a nuestra aspiración de concretar en un plan de elaboración o de producción de 200 millones de toneladas de cereales, oleaginosas y legumbres. El capital humano de la cadena de maíz en semilleros, productores, cooperativas, acopiadores, industria de fertilizantes, industria de fitosanitarios, industriales y exportadores del maíz, bolsas de cereales y Madfa-Rofex es enorme y cuenta con la virtud de que representa la productiva unión de campo e industria, dando por tierra con la vieja antinomia de campo e industria. Las buenas prácticas agrícolas y el proyecto Carbono Cero son iniciativas de enorme valor en varios aspectos, además del técnico, porque dan muestra de lo integrada, lo conectada y previsora que es la cadena de maíz. También da muestra de la madurez que tiene institucionalmente. Es clave continuar exitosamente en este camino, pero que no nos alcance el pesimismo cuando veamos que hace falta más. Siempre va a hacer falta un poco más. Sí, la demanda, o mejor dicho, las expectativas de esta cuestión es siempre insatisfecha. Para cuando ello ocurra, la cadena sabrá cómo afrontarlo. Tiene cómo y con qué hacerlo. Todo ello está aquí representado en este Maizar 2020, al que agradezco instándolo a seguir con su hoja de ruta y al que le digo con palabras y con hechos que desde el Estado, en el área de competencia que me asista, cuentan con todo el apoyo que sea menester. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias, Julián. Interesante el aporte desde el punto de vista del soporte legal y las cosas que aún nos quedan por recorrer. Y en esto, permíteme pasar un mensajito, ¿no? Toda la actividad privada que aquí está reunida tiene que ser soporte y trabajar en conjunto para lograr esas leyes que tenemos pendientes. No es articulación público-privada que nos puede poner en una legislación bien racional para los tiempos que corren. El tiempo es tirano, dicen los actores en la televisión. Yo no voy a copiar ninguna frase, pero me fui notando algunas cositas y a ver si podemos tratar de ampliar un poquito más a través de algunas preguntas. Voy a tratar de ir por el mismo orden que fueron exponiendo, a ver si les doy pie para que nos amplíen un poquito más. Hernán, lo escuchamos a Agustín y a Gonzalo hablar de crecimiento de producción, de expectativas, de cosas que podemos hacer. Ahora, hay mucho que el maíz contribuye a la sociedad en términos económicos, etcétera, pero desde tu rol como partícipe de la sociedad civil, ¿qué estás viendo en el camino este que venimos recorriendo y qué crees vos que es la agenda que tenemos pendiente, a lo cual tenemos que poner foco como para descomprimir un poquito algunos ruidos que se producen y que por allí generan tensión? Bueno, gracias José por la pregunta. Yo creo que un poco lo mencioné en mi charla. Para mí algo que es fundamental para la adopción de las buenas prácticas, para que todas estas prácticas más sustentables o conservacionistas se adopten, no solo tiene que haber un valor desde el punto de vista del ambientalismo, que es lo que nosotros vemos,
sino que también tiene que haber un valor para el productor. Y con esto quiero decir que, porque hablamos también de requerimientos, de mercados que lo empiezan a demandar, y lo escuchaba Julián hablar del productor maicero, y sabemos que todas estas cuestiones son importantes, pero no pueden ser solo requerimientos, no podemos cargarlo todo al productor de estas responsabilidades. Es el que en última instancia está produciendo y el que es el dueño de la tierra, además, pero está haciendo un esfuerzo enorme, invirtiendo, con lo cual yo creo que tal vez, y se está empezando a organizar la cadena, pero tal vez lo que falta un poco más es esta integración para que no sea solo que no le caigamos solo como requerimientos al productor, sino que a lo largo de toda la cadena, estos beneficios, de los cuales nosotros como ambientalistas estamos totalmente seguros, muchas veces vienen en el mediano y largo plazo, no vienen inmediatamente. Y ahí nos encontramos con una dificultad que yo creo que lo que tal vez hace falta es una mayor integración y que este costo, si se quiere, oculto, o estas externalidades, no sea el productor solo el que las tiene que afrontar, sino que como cadena debemos estar integrados y tratar de que, de vuelta, no sean requerimientos nada más y que se lo incentiva al productor a que haga, o porque tiene incentivos desde el punto de vista impositivo, o porque el mercado le da una prima, como sea, pero que no sea solo requerimientos, sino que la cadena pueda de alguna manera facilitarle ese camino al productor y no sea el único que tenga que cargar con esta tarea, ¿no? Muy buen punto, gracias, Hernán. Agustín, vos mencionabas que, y mostraste cómo veníamos creciendo en la producción de maíz y lo que viene aportando esta cadena. Pero por allí te detuviste un minuto en decir que este era un año bisagra. ¿Qué es lo que estás viendo como un futuro mediato y a largo plazo como para sostener que este es el año bisagra? Bueno, gracias, José. Quizás primero un minutito para completar. Me pareció muy interesante lo que dijo sobre la pregunta anterior, ¿no? Y ahí está, y este sector hace una contribución en términos de bien público al medio ambiente, no puede apropiarse personalmente de esa contribución, y por eso es que detrás incluso de políticas muy avanzadas, de políticas agropecuarias muy avanzadas, como la de la Unión Europea, por ejemplo, bueno, se incentiva, se premia al productor para que pueda brindar más de este bien público que aprovecha la sociedad en su conjunto y de la que él en particular es responsable con su producción. Respecto del maíz, este es un año bisagra porque, bueno, no hablamos mucho de la coyuntura, pero decimos, venimos creciendo muy importante. Ya la 19-20 fue una campaña en donde nos encontramos frente a algún estancamiento, quedamos con la misma superficie sembrada que la campaña anterior, incluso cayendo el maíz tardío, lo que da señales de que hay cierto agotamiento, de que el marco que había permitido el crecimiento anterior comenzó a desmantelarse en cierto punto, en términos de políticas me refiero, pero también de mercado internacional, porque el maíz ha sido uno de los más afectados por la pandemia, entonces por eso es bisagra. Hoy más que nunca se necesitan esas herramientas para sostener ese crecimiento, para cuidar lo que conseguimos y después sí proyectarnos hacia adelante. Y hacia adelante otra vez, todavía hay posibilidad de seguir creciendo en área, sin dudas. Ahí van a ser claves el marco regulatorio. Si nosotros hacemos mucho de este análisis en bolsa de cereales, si nosotros proyectamos hacia adelante a la cadena del maíz sin derechos y restricciones a las exportaciones, tenemos un sendero de crecimiento. Si analizamos un escenario volviendo atrás en las políticas, la verdad es que podemos caer incluso en superficie sembrada. Pero más que el área, la principal fuente de crecimiento de la producción serán los rendimientos. Todavía tenemos mucho por ganar ahí, hay brechas muy importantes entre todos los productores. Decíamos, el 46% aplica paquete de alta tecnología, pero entonces tenemos la otra mitad que todavía no, y podrían avanzar con los incentivos necesarios y aplicar paquetes de alta tecnología, cerrar la brecha y seguir creciendo entonces en rendimiento por hectárea con mejores prácticas. Así que me parece que desde ese punto de vista, y el secretario y Julián también lo señaló con algunas iniciativas importantes como la ley de fertilización, desde esa agenda es la que puede traccionarnos y nos puede mantener en este círculo virtuoso. Interesante el punto, gracias Agustín. Gonzalo,
un tema que día a día leemos en los diarios y a veces nos preocupa. Y creo que todos somos contestes de que Córdoba ha hecho un trabajo más que interesante en lo que tiene que ver con la red de buenas prácticas agrícolas. Fue un tema, yo creo que superador, innovador. Eh, ¿Cómo crees que esto puede ser replicado en las demás provincias? ¿Qué es lo que crees que nos está haciendo falta como cadena? ¿Cómo despertar desde el punto de vista público por allí en los gobiernos provinciales para seguir el ejemplo que vos describiste, que para mí me parece más que exitoso? Bueno, yo ahí creo que la voluntad primero tiene que existir de parte de la parte pública y obviamente del diálogo con las distintas organizaciones privadas que forman todo el entramado agroindustrial. En Córdoba obviamente partió desde el Ministerio de Agricultura de la provincia de Córdoba, pero hay una extensa red de organizaciones como la Bolsa de Cereales de Córdoba, Presida, CREA, el INTA, un montón de asociaciones que se sumaron a esas iniciativas y trataron de aportar su granito de arena para ver cómo podían incorporar, qué buenas prácticas incorporar, cómo incorporarlas, cuánto debía pagarse por cada práctica. Yo creo que es una cuestión de redes de trabajo, en redes de voluntad, de no duplicar esfuerzos. Todos hacemos las bolsas de cereales o distintas organizaciones tienen sus equipos de investigación trabajando en un montón de temas. Yo creo que nosotros en Argentina tenemos muchas cosas que son de puntas en lo que es la parte agrícola, si bien nos falta en otros sectores de la economía, pero en el agro siempre vamos hacia adelante y estamos a la vanguardia. Obviamente nos falta todavía mucho por hacer, como decía Agustín, en lo que es la parte de rendimientos, pero en esto que tenemos un entramado agroindustrial muy fuerte, muy potente, yo creo que tiene que ser la voluntad de diálogo de las partes y de trabajar en conjunto en pos de este objetivo que es la sustentabilidad, la sostenibilidad, no solamente del sistema productivo agrícola, sino también de la sociedad, porque creo que esto es mucho más amplio, mucho más abarcativo, y no es algo para que nos quede dentro de los que formamos la producción agrícola, la cadena agroindustrial, sino también para toda la sociedad, de que tenemos un sistema productivo que es responsable y que hace las cosas bien. Más que interesante el punto, ¿no? Y sobre todo cuando vemos, como decía antes, algunas cosas que suceden y por allí no somos todo lo asertivo que debemos ser en la comunicación y se nos escapan algunos patitos por ahí en el aire. Y en esto te voy a poner en un compromiso, amigo Julián, y justamente tomando esto que acaban de decir y tomando un poco también lo que comentó Hernán, cuando estamos hablando de comunicar, de mostrarnos, eh, ¿qué crees que nos puede dar una mano desde el Estado para favorecer no solo el diálogo interno y esta vinculación público-privada de Argentina, sino también cómo podemos contarle al mundo lo que hace nuestro país, ¿no? Y en algunos momentos, no hace mucho tiempo, hemos escuchado a algunos actores que por allí ponían en cabeza de Argentina que no éramos todos los asertivos que deberíamos ser. Bueno, José, la verdad que tu pregunta es casi una presentación. Creo que ya estás realmente respondido. Mira, vos fíjate qué interesante, la articulación de lo público y lo privado. Quiero, previo a todo, aclarar de que en la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca se trabaja, y en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca se trabaja muy cercanamente con el Ministerio de Medio Ambiente. Hay varias leyes de las que se mencionó en las cuales integramos comisiones y en ellas encontramos una actitud muy colaborativa de las respectivas secretarías o del Ministerio de Medio Ambiente. Porque poco a poco nos hemos hecho todos carne de que el problema no es de un área o de la otra, sino que el problema o la cuestión, el desafío es de todos, de lo público, en varios competencias, varios ministerios, y también de lo privado, competencia de varios eslabones de la cadena. Me parece que cuando escucho las presentaciones y digo, pero ¿estamos en un congreso de Maizar o estamos en un congreso de medioambientalistas? Bueno, no, estamos en un congreso de Maizar, con criterio productivo. Y me parece que es esa la forma
más simple de transmitirlo, de hacerlo llegar. Pero claro, tenemos un problema. El problema es que solemos mirarnos y convencernos y compartir la información y compartir los pareceres en nuestro grupo. Y nos cuesta mucho hacerlo conocer hacia la sociedad en general, donde está bombardeada por una serie de información, algunas veces inexacta. Y nos cuesta mucho, y acá creo que está la clave, en hacernos conocer de esto a nivel educación. No solamente en las universidades o en las casas de altos estudios, sino también a nivel de escuelas secundarias, a nivel de escuelas primarias. Los docentes debiéramos nosotros, públicos y privados, hacerles conocer con inteligencia, con fundamento, con la técnica apropiada de lo valioso que son, por ejemplo, la cadena de maíz y la contribución que se hace al ambiente. Esa es mi sencilla forma de ver las cosas. Interesante, gracias Julián. Creo que tenemos muy poquitito tiempo, con lo cual me quedaron varias preguntas acá para hacerle, pero vamos a tener que redondear, si no el señor presidente del Congreso nos va a poner una mala nota y no quedaría bien que este grupo justamente, ¿no? Me tomo algunos títulos que se han hablado acá y fui notando algunas cosas, ¿no? Como grano tecnológico, grano mágico, el gran potencial, lo que implica la cadena del maíz, cultivo federal, ¿no? Con un fuerte arraigo territorial. Hablamos de incertidumbre, que necesitamos reglas de juego sostenibles en el tiempo. Creo que eso es el principio básico que reclamamos siempre todos los que estamos en la agroindustria y que aprovechamos que tenemos la voz del gobierno aquí, transmitírselo. Un marco mínimo necesario para poder proyectarnos y poder trabajar. Hablamos del marco legislativo y de las cosas que están pendientes todavía para legislar. Y en eso, como decíamos también, toda la contribución del privado, de las instituciones, de las bolsas, de los equipos de estudios económicos, de todas las cámaras y entidades que participamos en esta gran cadena para colaborar y que estas nuevas leyes, que estos nuevos trabajos surjan de una articulación público-privado y que pongan un marco a todos nosotros. Me quedé también con algo que decía Hernán y que lo tomo, que me parece un tema muy importante. El tema ambiental no debe ser solo un requerimiento. No es solo lo voy a hacer para cumplir con algunas cosas que nos dicta la conciencia o que nos dicta la sociedad. Tenemos que tomar compromiso con eso. La cadena agroindustrial tiene que comprometerse. Es el futuro de nuestros hijos, es el futuro de nuestro suelo, de nuestras patrias, de nuestras naciones, de la humanidad. Con lo cual, coincido que tiene que haber algunos incentivos por allí, y no siempre son económicos. Por allí estos incentivos tienen que ser hasta psicológicos, de alguna manera comunicarnos, hacernos entender qué es lo correcto. Yo creo que se han dicho muchas cosas, ¿no? Desde los desafíos que tenemos en materias de pobreza, de seguridad alimentaria, tenemos que conservar nuestros recursos naturales, el medio ambiente nos está interpelando, las nuevas generaciones están requiriendo de que nuestros productos cumplan determinados requisitos, porque si no, no va a haber mercado para ellos también, y eso es algo que tenemos que tenerlo claro. Nos quedó claro de todas estas exposiciones también el cuidado que tenemos que dar al ambiente y a los recursos naturales. Creo que para ir cerrando, lo que necesitamos es trabajar fuertemente entre todos los actores que tenemos alrededor de esta cadena, sector público, sociedad civil, privado, académicos, que muchas veces vemos que nuestras academias van por un sentido por allí que no se integra el resto de las cosas. Nosotros tenemos que comprometernos a integrarlo también. Creo que entre todos tenemos que lograr una estrategia que termine incentivando la producción, la generación de divisas, la generación de empleo y hacer que este grano mágico que nos provee alimentos, energía, bienes, productos biobasados, mejore su calidad, mejore la performance ambiental, que nos posicione mejor en el mundo.
tomo el compromiso desde la Bolsa de Cereales de seguir trabajando fuertemente para que todo esto suceda, el compromiso con las demás bolsas de cereales, con la cadena. Creo que hemos tenido avances importantes. Ahora, el futuro depende de nosotros. Somos quienes tenemos que trabajar con esto. Creo que cumplimos en tiempo y forma, señor presidente, en el horario. Y yo en lo personal estoy muy agradecido a todos ustedes porque en cada una de las presentaciones he aprendido. Ojalá que nuestra audiencia haya sucedido lo mismo. Muchísimas gracias. Y en lo personal, gracias por darme esta posibilidad de estar con este panel que, insisto, nos enseñó muchísimo. Muchas gracias a todos. En la vida hay muchas formas de ver las cosas. En el campo, el modo de calma, que activás cuando junto a tu semilla llegan nuevos híbridos, más genética, asesoramiento, garantía de resiembra, FieldView y red de agroservices. Activa tu campo en el mejor modo. Sumá a Dengo y asegura tu cultivo libre de malezas. Encontrá toda la información de DECALB en cultivio.com. Contactate con tu centro de soluciones Innova.